Dios le bendiga y bienvenido al estudio Introducción a la Teología Cristiana con el pastor Justin Colón de la Iglesia Evangelio de Amor en la calle Comerío en Bayamón, Puerto Rico. Esta es la clase número 11 en nuestra serie Introducción a la Teología Cristiana y hoy vamos a estar hablando sobre la esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza que tenemos los cristianos? Especialmente vamos a estar hablando hoy sobre la escatología. ¿Okay? Así que yo sé que esto es un tema que pudieran surgir muchas dudas, así que no tengan reparos en escribir a evangeliodeamor@outlook.com, evangeliodeamor@outlook.com, porque en esa conversación que podamos tener por medio del internet y de las redes y del email o en persona es la mejor manera de aclarar todas esas dudas, ¿verdad? Así que cuando vamos a estar hablando sobre la esperanza cristiana, tenemos que primeramente definir cuál es nuestra esperanza cristiana, qué es lo que estamos esperando. Cuando vamos a definir lo que es esperanza, según la Real Academia Española, dice que la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En ese momento en que usted ve que aquello que usted está esperando se le va a dar, usted siente esperanza. Así que esperanza envuelve el esperar a algo que no ha recibido, pero es la confianza que surge cuando usted tiene esa certeza que aquello que usted está esperando se va a hacer una realidad, cuando se presenta como alcanzable, ¿verdad? En términos cristianos, esperanza es confianza de que Dios cumplirá sus promesas. Esperanza es confianza de que Dios cumplirá sus promesas. Nuestra esperanza está cimentado en la fidelidad de nuestro Dios. Tenemos esperanza aun cuando otros no tienen esperanza, porque nosotros creemos un Dios que cumple su palabra. Ahora bien, vamos a estar relacionando la esperanza con la escatología. Ahora, ¿qué es la escatología? La escatología es el conocimiento o doctrina de los últimos tiempos o de las cosas últimas. Esa palabra escatología, logía, conocimiento, y escaton viene del griego que quiere decir lo último. Así que es el conocimiento de lo último. Y dentro de la teología cristiana, la escatología es esa rama dentro de la teología cristiana que se centra en estudiar las cosas últimas, ¿verdad? O los últimos tiempos. Así que cuando hablamos de escatología, se está hablando sobre el estudio sobre los últimos tiempos, sobre qué va a pasar con este mundo al final de los tiempos. Ahora, ¿qué relación tiene la escatología con esperanza? Y eso es algo que el libro que estamos utilizando como base para este estudio bíblico, Introducción a la Teología Cristiana, de Justo González y Zaida Maldonado, me parece que muy certeramente ellos relacionan la escatología con la esperanza, porque muchas veces cuando hablamos de los últimos tiempos, algunas personas pudieran, ¿verdad?, recibir la percepción de que es algo que mete miedo, es algo que hay muchas dudas, es algo misterioso del cual no se tiene mucho conocimiento, es algo, ¿verdad?, que causa temor y terror. Sin embargo, los cristianos, cuando hablamos de la escatología, los cristianos cuando hablamos sobre los últimos tiempos, lo hacemos con esperanza. Lo hablamos en términos de la esperanza. Y esta cita del libro de Justo González y Zaida Maldonado, quiero compartirlo con ustedes. Dice: en realidad, el tema de la escatología es la esperanza. Esperanza que se fundamenta en lo que Dios ya ha hecho en Jesucristo, lo que continúa haciendo por el Espíritu Santo y lo que hará en su reino de gloria. ¿Ve esa relación? Me encanta cómo ellos, ¿verdad?, fundamentan la escatología en la esperanza cristiana y lo van a ir entrelazando con lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo. Porque nuestra esperanza está ligado a la persona de Jesucristo. Otra cita donde ellos dicen que la esperanza cristiana es más que un deseo, sino más bien una certeza fundamentada en las acciones y las promesas del Dios que no miente.
Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de nuestra esperanza cristiana, no es meramente, yo quisiera que tal cual cosa sucedería. No es una resignación a un futuro mejor, sino más bien una certeza y una confianza en las promesas de un Dios que siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas, porque nuestro Dios no miente. Al estudiar la escatología es bien importante que nosotros entrelacemos la escatología con la esperanza, porque precisamente ese es el llamado que la palabra de Dios nos manda, a que nosotros estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. ¿Ve? Cuando la situación se pone difícil y dura, nosotros no perdemos la esperanza. Cuando la cosa se pone complicado y cuando hay un aire de pesimismo en el país, como creyentes, nosotros mantenemos las esperanzas vivas. Y tenemos que estar preparados a dar razón. ¿Por qué es que nosotros tenemos esperanza? ¿Por qué es que en un país como Puerto Rico, donde hay un pesimismo generalizado luego del huracán y situaciones que han venido pasando hace años, por qué es que como pueblo cristiano podemos nosotros mantener la esperanza? La razón es que nosotros tenemos una esperanza que está enraizada en las promesas de un Dios que no miente. Nuestra esperanza no está puesta en un proyecto político, ideológico de un partido o en un líder particular, sino en las promesas de un Dios que no miente. Ahora, cuando seguimos nuestro estudio sobre la escatología o los últimos tiempos, la doctrina que trata sobre los últimos tiempos, tenemos que tratar, ¿verdad? Y trabajar con algunas cosas que quizás, algunos errores en las interpretaciones sobre lo que es la escatología. Tenemos que tener cuidado con algunos errores que me parece que son muy comunes y que enseñanzas que pudieran tener algún tipo de base bíblica, pero que traicionan el mensaje, ¿verdad? Completo, robusto de lo que es la esperanza cristiana, el legado bíblico. Y una de esas cosas, de esas doctrinas o enseñanzas que tenemos que tener cuidado es con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es la doctrina que separa las intervenciones de Dios en la historia en una serie de 7 periodos o dispensaciones. ¿Verdad? Lo que señala es que cada tiempo o dispensación se caracteriza de una manera en que Dios se revela y trata con la humanidad. Una manera en que Dios se revela y trata con la humanidad. Y el dispensacionalismo, vemos, ¿verdad? Tiene sus raíces a principios del siglo XX en un predicador y teólogo llamado John Nelson Darby, que desarrolló de doctrinas y también está relacionado con la Biblia Scofield, que lo que hace es que muchas veces lee la Biblia no como la revelación de quién es Jesucristo plenamente, sino como narrando distintas dispensaciones y cómo Dios trata, ¿verdad?, con la humanidad en cada dispensación, y donde trata de identificar cuál es la dispensación en la cual nosotros estamos ahora mismo y cómo es que Dios va a tratar con nosotros en esta dispensación. De ahí es que surge la famosa doctrina del rapto. La famosa doctrina del rapto. La doctrina del rapto es una creencia de que va a venir una gran tribulación, pero que antes de esa gran tribulación el Cristo va a regresar, y al regresar Él no va a regresar inmediatamente a establecer su reino, sino que va a regresar a arrebatar su iglesia para irnos de este mundo antes de que suceda esa gran tribulación. Pero yo les someto a ustedes que esa doctrina del rapto no está bien fundamentada en la revelación de las Sagradas Escrituras. Que la doctrina del rapto, como se entiende en muchas iglesias, no tiene la base bíblica que muchas personas creen, sino que ha sido una doctrina que hemos aceptado y que no aguanta el análisis serio de las Sagradas Escrituras. Número 1, nuestra esperanza como cristianos no es irnos de este mundo, sino que Jesús regrese y establezca su reino entre nosotros.
Ese es un primer punto que tenemos que establecer. Y cuando lidiamos con la doctrina del rapto, tenemos que empezar a señalar. La doctrina del rapto nos dice que nuestra esperanza es que Cristo va a regresar y nos va a sacar de este mundo. Sin embargo, Jesucristo nos enseñó a orar. Y cuando Jesucristo nos enseñó a orar, Él no nos dijo a nosotros que debíamos orar: Cristo, ven para sacarnos de este revolú. Sino: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el mismo Padre Nuestro, Jesucristo nos va enseñando cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es escapar de este mundo, sino que nuestra esperanza es que Cristo va a regresar para establecer su reino entre nosotros, ¿verdad? Otro texto bíblico que va señalando esa esperanza, que nuestra esperanza no es irnos, sino ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 2, donde dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuál es la esperanza que el libro de Apocalipsis nos da? El libro de Apocalipsis nos da la esperanza de que nosotros esperamos no irnos de este mundo, sino ver el regreso de nuestro Señor, y que cuando Cristo venga, Él va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Este mundo ha sido afectado por el pecado, ¿verdad? Desde la caída de Adán y Eva vemos cómo la naturaleza misma también ha sido afectado y trastocado por el pecado. Y eso ha infectado todas nuestras relaciones humanas, ha infectado nuestro gobierno, ha infectado los proyectos de la humanidad de progresar y establecer una verdadera sociedad de equidad y de justicia. Y que nuestra esperanza está en que cuando Cristo regrese, Él va a establecer un cielo nuevo, una tierra renovada, sin pecado, sin injusticia, sin discrimen, donde hay verdad y se celebra la verdad, y donde hay verdadera justicia. Uno de los textos clave que se utiliza para fundamentar la doctrina del rapto está en 1 Tesalonicenses 4:17. Mientras preparaba este estudio, hacía ese análisis, y este prácticamente es el único texto que se utiliza para fundamentar esa doctrina, la doctrina del rapto. Mira cómo dice 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este texto en 1 Tesalonicenses, el contexto, tenemos que comprender el contexto en el cual se escribe. El apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos en Tesalónica, en esa ciudad, y ellos tenían dudas y preocupaciones. Y una de las dudas y preocupaciones que ellos tenían era de que qué iba a suceder con esas personas que, esperando el regreso a nuestro Señor Jesucristo, habían fallecido. Estaban muertos, habían muerto, estaban enterrados, y ellos decían: wow, nosotros estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿y qué de esas personas que murieron? ¿Qué de estas personas que ya no están con nosotros? ¿Será que ya ellos perdieron esperanza? Y en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo va trabajando con esta iglesia para que ellos puedan entender de que no, la esperanza nuestra no es solamente para los que están vivos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, sino que aquellos que están en Cristo, aquellos que murieron en Cristo, resucitarán primero, ¿verdad? Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que ese es el contexto. ¿Qué va a suceder con aquellos que murieron esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo dice: tranquilos, tranquilas hermanas, hay esperanza, porque aquellos que murieron en Cristo resucitarán. Y nosotros afirmamos, tal y como dice el credo apostólico, creemos en la resurrección del cuerpo y de la vida eterna. Así que cuando analizamos 1 Tesalonicenses 4, tenemos que ver ese contexto. Cuando vemos el texto y vemos de qué se trata ese texto donde dice que seremos arrebatados, ¿será que cuando dice seremos arrebatados se está refiriendo al rapto, a un momento en que saldremos de este mundo? ¿Qué es lo que dice? El versículo 16 habla de una trompeta, y esa trompeta en el libro de Apocalipsis lo que hace es que es un anuncio de la venida del Señor. Así que en 1 Tesalonicenses 4 estamos hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? Esa trompeta anuncia: ha regresado nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando regrese el Señor Jesucristo, aquellos que murieron en Cristo van a resucitar primero. Así que aquellos que tuvieron esa fe y murieron en Cristo, la esperanza es para ellos también. Luego nosotros que hayamos quedado vivos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, seremos arrebatados. Ahora, ese seremos arrebatados no es que vamos a salir de este mundo, para irnos de este mundo, sino que ese seremos arrebatados lo que hace es señalar el carácter abrupto del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que será de una manera abrupta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en acorde con los demás textos que se va señalando, que en el regreso de nuestro Señor Jesucristo será un momento donde nadie se lo está esperando. Será un momento abrupto con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que de manera abrupta regresará el Señor Jesucristo. Nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿qué quiere decir eso para recibir al Señor en el aire? ¿Será que ese recibir al Señor en el aire es irnos de este mundo en el rapto? Pero cuando analizamos el contexto, no quiere decir eso, sino que ese para recibir al Señor en el aire, lo que describe, esa palabra recibir, lo que describe es una recepción real que se le hace a un rey, ¿verdad? En ocasiones cuando llega una persona poderosa a un pueblo, un rey que visita a otro pueblo, un dignatario, un presidente, se le hace un recibimiento protocolar, ¿verdad? Hace unos añitos atrás el presidente de los Estados Unidos visitó a esta isla en Puerto Rico y se preparó para darle un recibimiento que sea digno de la postura y la posición que tiene esta persona. No es cualquier persona que ha llegado el presidente de los Estados Unidos, así que vamos a hacerle un recibimiento. Y en la antigüedad era así también. Así que cuando habla de recibir, tenemos que entenderlo como que un momento único donde se está recibiendo un dignatario, a alguien poderoso, y se le está haciendo un recibimiento que responde a la dignidad, al honor de la persona. Es un recibimiento honorable porque esta persona ha llegado poderosa. Así que 1 Tesalonicenses 4:17 no necesariamente enseña que nosotros estamos esperando que Cristo regrese para irnos de este mundo, sino que 1 Tesalonicenses 4:17 lo que enseña es que nosotros estamos esperando las trompetas que suenen para que aquellos que murieron en Cristo resuciten y aquellos que estamos vivos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo podamos recibir a nuestro Rey que es el Señor Jesucristo, y recibirlo en este mundo donde Él va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese recibir al Señor en el aire lo que denota es el honor que nosotros le vamos a dar, la gloria que nosotros le vamos a dar al Señor Jesucristo cuando Él venga en su venida. Uno de los errores del dispensacionalismo es que lee la Biblia buscando un código secreto sobre un futuro oculto, ¿verdad? Las personas que afirmen estas doctrinas creen que la mejor manera de leer es ir buscando este código. Y entonces tenemos pastores y maestros que leen el periódico, leen la Biblia y van buscando similitudes y ciertas pistas para poder identificar las dispensaciones y los tiempos y saber los sazones de los tiempos y tratar de identificar y decir, wow, mira, la venida del Señor está cerca porque mira tal cual cosa ha sucedido en las noticias y sucedió esto en la política y sucedió esto en Jerusalén y sucedió esto en Israel, y ya entonces podemos ir identificando el código secreto. Va leyendo la Biblia buscando identificar señales para conocer cuándo será el fin de la presente dispensación. Sin embargo, cuando leemos la Biblia de esta manera, reduce la escatología a una predicción del futuro y no una manifestación de esperanza. Las personas que creen en esta doctrina van leyendo la Biblia para tratar de predecir el futuro. Sin embargo, la Biblia no es, ¿verdad?, un libro oculto
donde solamente algunas personas que tienen un código secreto pueden identificar su mensaje. No, la Biblia es un libro de esperanza. Y aquellos que creemos en el Señor Jesucristo leemos la Biblia como una manifestación de esperanza de un Dios que se da a conocer. ¿Ves? La Biblia no es un libro oculto para unas solas pocas personas que pueden conocer el código. No, es Dios revelándose, dándose a conocer. Y la Biblia es un libro de esperanza. Un libro de esperanza. ¿Ves? Así que leamos la Biblia no para predecir el futuro. Leamos la Biblia para que en medio de las situaciones que nosotros estamos viviendo podamos cobrar esperanza. Una cita del libro de Justo González y Saida Maldonado dice: de igual modo que la teología no pretende penetrar los misterios de Dios, sino que habla solo en base a lo que Dios nos ha revelado. Así tampoco la escatología pretende penetrar los misterios del futuro, ni saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Más bien, la función de la escatología es ayudar a la iglesia y a los creyentes a dar razón de su esperanza y a vivir en razón de esa esperanza. Esa cita me parece clave. Ahí Justo González y Saida Maldonado lo han puesto ahí, ¿verdad? La crítica a ese tipo de doctrina. Leemos la Biblia no para tratar de penetrar un misterio. Leemos la Biblia para ayudar a la iglesia y estudiamos la escatología para ayudar a la iglesia a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Ves? No es un código secreto que solamente algunas personas acceden a ella, sino más bien una revelación de esperanza. Es una revelación de esperanza. Amén. Así que, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Estamos esperando que Cristo nos saque de este mundo? No, estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestra esperanza. Jesús mismo es nuestra esperanza. En 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo mismo. Nuestra esperanza es Cristo mismo. Cristo es la manifestación de la esperanza. Y nuestra doctrina sobre la escatología está basado en que nosotros esperamos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo dice Colosenses 1:26 y 27. El misterio, vamos a hablar de misterio. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está hablando de misterio, está diciendo el misterio que había quedado oculto ahora ha sido revelado. ¿Y cuál es ese misterio que ha sido revelado? Ese misterio que ha sido revelado es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Así que, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando a Cristo. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Número 2. Nuestra esperanza es la resurrección. Como cristianos, nosotros creemos que al final de los tiempos hemos de resucitar. Hemos de resucitar. Aquellos que murieron en Cristo han de resucitar a la vida eterna. En 1 Corintios 15, 19 al 23, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que nuestra esperanza es que Cristo ha de regresar y que cuando Cristo regrese seremos resucitados juntamente con Él, seremos vivificados, vida eterna. Nuestra esperanza es esa vida eterna en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Es una esperanza que solamente es gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habilita en nosotros esa esperanza.
esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oigan, por años se ha estado predicando y enseñando que Cristo viene, que Cristo regresa por nosotros. Y algunas personas han perdido la fe, han perdido la esperanza. Pero nosotros no perdemos la fe, nosotros no perdemos la esperanza, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a confiar y a creer que el Dios que vino una vez en carne, ¿verdad? Y nació en Jerusalén, ese Dios que nació, ese Dios regresará, pero regresará no como un bebé, sino que regresará como rey a establecer un reino de justicia. ¿Ve? Por eso es que el regreso de Cristo no es una doctrina que debe causar temor. Una cita del libro dice, el que viene, el que nosotros estamos esperando, el que viene es el mismo que ya vino. El que esperamos es el mismo a quien ya conocemos. Luego, la esperanza cristiana no solo nos ayuda a vivir hoy, no solamente nos ayuda a vivir hoy, sino que nos ayuda a vivir como quienes no tememos el mañana, como quienes sabemos que tras el umbral de la muerte nos espera la vida misma, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que no tenemos miedo del fin de este mundo tal y como lo conocemos. Nosotros esperamos el fin de este mundo que está marcado y viciado de corrupción y de pecado, porque nosotros anhelamos y sabemos que con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el final de este mundo tal y como lo conocemos es el principio de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos mantiene caminando, no solamente pensando en el futuro, sino en el presente. Hoy yo tengo esperanza porque el mismo que vino es el que va a regresar. Y aún frente a la muerte, yo sé que mantengo la esperanza. ¿Por qué? Porque tras el umbral de la muerte nos espera la vida misma, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. ¿Qué hará Cristo Jesús cuando Él regrese en su venida? La Biblia enseña que Él establecerá el reino de Dios. Nuestra esperanza es el reino de Dios. Jesucristo predica el evangelio del reino de Dios. ¿Ve? Así que tenemos que hablar sobre el reino de Dios. En Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El término y la frase reino de Dios aparece en el libro de Lucas 32 veces. En ocasiones vamos a ver que se utiliza el término reino de los cielos, ¿verdad? Pero se refiere a lo mismo, sino que se utiliza reino de los cielos porque muchas veces como judíos preferían no utilizar el término Dios para evitar caer en el mal uso del nombre de Dios. Así que en vez de decir reino de Dios, muchas veces vamos a encontrar en los evangelios reino de los cielos. En el Nuevo Testamento vamos a hablar del reino de los cielos. Otro término que habla sobre el establecimiento del reino de Dios es el día del Señor. El día del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, habla sobre el día del Señor. Y ese día del Señor lo que describe es un día en que Dios manifestará su justicia plenamente. Vivimos en una sociedad donde se pretende hacer justicia porque sabemos que aún nuestro gobierno y nuestro sistema de justicia tienen sus límites, y sabemos que en ocasiones no siempre se hace justicia en los tribunales, y sabemos que no siempre las leyes son justas, no siempre lo legal es lo justo, y sabemos que aunque tenemos un ministerio de justicia, un departamento de justicia, sabemos que la justicia humana es una justicia viciada, porque la justicia no siempre es ciega. Sabemos que en ocasiones la justicia toma en cuenta clase social, en ocasiones toma en cuenta color de piel, toma en cuenta procedencia, de qué familia viene. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde no necesariamente la justicia es plena. Y la esperanza cristiana es que el día del Señor llegará, y en ese día la justicia de Dios, una justicia completa, se va a manifestar plenamente
Esa es nuestra esperanza, aquellos que hemos sufrido injusticia en este mundo y que en las instituciones gubernamentales o instituciones humanas no hemos encontrado reparo, no hemos encontrado justicia. Nuestra esperanza es que con la venida del Señor Jesucristo va a haber una manifestación plena de lo que es justicia. Eso se trata el reino de Dios. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos que el reino de Dios no es meramente irnos de este mundo al cielo. El reino de Dios no es meramente una esperanza para el ser humano, sino que el reino de Dios es una esperanza para toda la creación, que va a afectar toda la creación. Isaías 11, ¿verdad? Hay muchos textos, solamente quiero señalar en Isaías 11, donde dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las vid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y Isaías está describiendo el regreso del Mesías. Como cristianos creemos que está describiendo el regreso del Señor Jesucristo. Y mira cómo Él lo describe. El lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica harán juntos. Ahí nosotros vemos cómo el pecado ha afectado toda la creación, y utiliza estos términos para ir describiendo que en un mundo hoy donde hay enemistad y donde hay, ¿verdad?, fiera y donde hay entre los animales, vemos cómo se está atacando, y él dice que con la venida del Señor Jesucristo eso va a transformar nuestra naturaleza de tal manera que no habrá enemistades, que habrá verdadera paz, ¿verdad? Está describiendo Isaías 11 el regreso a nuestro Señor Jesucristo y la paz que ha de producir, una paz que no solamente va a afectar la vida humana, sino que va a bendecir a toda la creación. Así que el regreso a nuestro Señor Jesucristo es para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios no es meramente irnos al cielo. El reino de Dios es una bendición, es una hermosa manifestación de la justicia de nuestro Dios, donde Dios gobierna, y como Dios gobierna hay verdadera justicia y hay verdadera paz. Hay verdadera justicia y hay verdadera paz. Así que nosotros creemos, y esa es nuestra esperanza, el reino de Dios. Ahora, cuando estudiamos el reino de Dios, vemos que de una forma el reino de Dios ya está presente, pero que de una forma muy particular todavía falta, ¿verdad? Eso es el término en la teología que se utiliza cuando hablamos de escatología. El ya todavía no, el ya, pero todavía falta, ¿verdad? Porque en ocasiones vemos que por la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo caminó sobre la tierra, ya estuvo presente el reino de Dios. Ya estuvo presente el reino de Dios. Mira cómo dice Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que los fariseos están diciendo: ¿cuándo va a regresar Dios y va a establecer su reino? Y él dice: ustedes no saben cuándo va a suceder, va a venir sin advertencia. Es más, ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es la manifestación del reino de Dios, y ellos tenían el reino de Dios de frente y ni cuenta se habían dado. Así que nosotros como cristianos creemos: ya vino el reino de Dios, vino en la persona de Jesucristo. Sin embargo, reconocemos que todavía falta. Todavía falta. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Así que Jesucristo mismo está diciendo, ya se ha manifestado el reino de Dios entre ustedes porque yo estoy presente. Sin embargo, Jesucristo mismo nos enseña, pero todavía falta su manifestación plena. Todavía falta el momento en que Cristo ha de regresar. Él asienta al Padre, está sentado a la diestra de Dios Padre, y de ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí vendrá a venir a establecer verdadera justicia. Y cuando Él establezca verdadera justicia, plena justicia, entonces veremos plenamente la manifestación del reino de Dios. Esa venida del Señor Jesucristo esa venida del reino de Dios es un regreso, es una manifestación plena de su justicia que afecta y bendice a toda la creación. Mira cómo dice Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Así que vemos ahí cómo describe la manifestación plena del reino de Dios. Alcanza y bendice toda la creación. Toda la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Ves? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos afectaron la naturaleza. La creación fue sujetada a corrupción en el momento en que entró pecado a esta creación. Pero en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él establezca su reino, ¿ves? Nuestra esperanza no es irnos al cielo. Nuestra esperanza es que el regreso del Señor Jesucristo va a establecer el reino de Dios de tal manera que será plena la manifestación de Dios. Será plena la manifestación de Dios. El reino de Dios es un reino lleno de justicia. El reino de Dios es un reino donde hay justicia para los afligidos. El reino de Dios es un reino donde hay salvación para el menesteroso. El reino de Dios es un reino donde habrá verdadera justicia. Quisiera leer el Salmo 72. Si queremos entender plenamente cuál es el reino de Dios y de qué se trata el reino de Dios, podemos leer el Salmo 72, porque en el Salmo 72 vemos ahí, en el Salmo 72, una descripción de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí cómo y qué es lo que ha de suceder con la venida del Señor Jesucristo. Mira cómo empieza el Salmo 72. Los invito a leer el Salmo 72, el reino de un rey justo. El miércoles en Estudio Bíblico estuvimos leyendo el Salmo 72 y muchos hermanos, ¿verdad?, testificaron la hermosa bendición que fue leer este Salmo y ver cómo describe la manifestación del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo está escrito para Salomón, ¿verdad? Y esa es esperanza de que Salomón va a ser un rey que va a establecer justicia. Pero sabemos que Salomón como ser humano fue errado, ¿verdad? Así que este Salmo no se manifestó plenamente en la persona de Salomón, ni de David, su padre, sino que creemos que eso se va a manifestar no en un político, no en un partido político, un proyecto ideológico, sino con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo es el reino de Dios. Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los callados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá.
Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. Qué hermoso el Salmo 72. Y cómo describe el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Describe la venida del Mesías prometido. Él juzgará al pueblo con justicia. Él hará justicia a los afligidos. Él salvará a los hijos del menesteroso y él aplastará al opresor. Versículo 12. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Nosotros vivimos en una sociedad donde lamentablemente la justicia no siempre es justo, donde la administración de la justicia no siempre es ciega, sino que toma y discrimina. Sin embargo, nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo porque Él hará verdadera justicia y benditas serán en Él todas las naciones. Todas las naciones serán bendecidas por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos el Dios de justicia, un Dios que hará justicia. Esa es nuestra esperanza. Ahora, cuando hablamos de un Dios que hará justicia, inevitablemente envuelve la condenación de aquellos que han rechazado al Dios de la vida. Cuando hablamos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar de que Él va a venir a establecer un reino de verdadera paz y verdadera justicia. Pero ¿quién va a ser parte de ese reino? ¿Quién va a tomar parte? ¿Quién va a recibir parte en ese reino? Y lamentablemente tenemos que hablar de que hay aquellos en nuestro mundo que han rechazado el Dios de justicia y se han alineado con una ideología de opresión, de discrimen y de injusticia. Aquellos que celebran el pecado, aquellos que hacen alarde de su opresión hacia otros, aquellos que se enriquecen en detrimento de otros, aquellos que utilizan el poder para oprimir y para su ganancia personal. Y nosotros creemos que cuando Cristo regrese, Él va a hacer justicia. Y aquellos que han cometido injusticia y aquellos que se han alineado su vida con ese proyecto de opresión, sufrirán las consecuencias de sus acciones. Apocalipsis 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que lo que está describiendo ahí Apocalipsis es que nuestra esperanza es que Dios va a venir y va a establecer un reino de justicia. Y parte de ese reino de justicia es que aquellos que se han alineado en contra de la justicia de Dios van a recibir su condenación. Mateo 25, 41. En el momento que va describiendo el juicio de las naciones, vemos que Jesucristo es el que va a juzgar. Y a algunos le va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muchas veces nosotros, en nuestras congregaciones no se predica mucho sobre el infierno, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, o sea, si vamos a estudiar el Nuevo Testamento, no podemos ignorar esa doctrina sobre el infierno, y inevitablemente esa doctrina está enlazada con la escatología, con la esperanza, porque tenemos esperanza de que Cristo va a regresar y que cuando Él venga, ¿qué va a hacer Él? Va a establecer un reino de justicia. Y inevitablemente un reino de justicia, de verdadera justicia, envuelve condenar a aquellos que se han alineado en contra del proyecto de vida, del proyecto del reino de Dios. Mateo 5, 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Nosotros vemos ahí una manifestación de un Dios justo. Así que nosotros confiamos
en un Dios justo, de verdadera justicia. Dios hará justicia. ¿Cuál es nuestra esperanza? Aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aquellos que hemos reconocido nuestro mal y hemos confiado en el Señor Jesucristo de tal manera que nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado nuestro cruz y estamos siguiendo al Señor Jesucristo, estamos alineados con el plan y el proyecto de Jesucristo. Esos resucitaremos a vida eterna. Así que hay algunos que van a ir a la condenación, pero otros que van a ir a la vida eterna. 1 Juan 5:11, Dios nos ha dado vida eterna y esta es la vida en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que la esperanza en el día del juicio, nuestra esperanza no está en nuestras obras, sino que nosotros hemos confiado en el verdadero, en Jesucristo. Mira cómo dice Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos, nuestra esperanza está en Cristo. Está en Cristo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos mientras nosotros esperamos la manifestación plena del reino de Dios? ¿Qué hacemos? Esta es una cita que me encanta del libro de Justo González y Isabel de Maldonado. Lo voy a leer de nuevo, donde dice: así, si el reino se caracteriza por el amor, la vida cristiana ha de ser una vida de amor. Si se caracteriza por la paz, toda contienda y enemistad se oponen a él, y quien vive en esperanza del reino buscará la paz y la reconciliación. Si se caracteriza por la justicia, quien se declare ciudadano del reino luchará contra toda injusticia en este siglo. Si se caracteriza por la presencia de Dios, la vida cristiana será no solo en el futuro, sino ya una vida en la presencia constante de Dios. Mientras nosotros esperamos al Señor Jesucristo, nosotros comenzamos desde ya a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Nosotros somos atisbo, nosotros somos señal. Nosotros señalamos al mundo cómo es que se ha de vivir en el reino de Dios. Si el reino de Dios es un reino de amor, nosotros desde ya, como cristianos, empezamos a modelar ese verdadero amor manifestado en el reino de Dios en Cristo Jesús. Si el reino de Dios se trata de justicia, nosotros desde ya nos alineamos con la justicia y nos ponemos en contra de toda injusticia. Si el reino de Dios se trata de verdadera paz, nosotros somos hacedores de paz. Nosotros desde ya comenzamos a vivir según los principios del reino de Dios, según los principios del reino de Dios. Eso es lo que nos toca ahora mismo. Nadie sabe cuándo ha de regresar el Señor Jesucristo. Aquel que pone fecha se equivoca inevitablemente, porque Jesucristo dijo que solamente Dios Padre sabe ese momento. Así que no nos aventuremos a poner fecha. Sin embargo, nuestra esperanza es segura de que Cristo ha de regresar por nosotros. Y cuando Él regresa, Él va a establecer un reino de verdadera justicia, de verdadera paz, de verdadero amor. Y en esa venida, aquellos que se han alineado en contra de ese proyecto de paz, de amor y de justicia recibirán su condenación. Para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, entrarán en el gozo del Señor. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y se han alineado con el proyecto de vida de Jesucristo, entrarán en el gozo del Señor a tener verdadera vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es irnos de este mundo. Nuestra esperanza es que venga el Señor Jesucristo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De eso se trata la esperanza cristiana. Y ese es el centro, ¿verdad?, de lo que es nuestra enseñanza sobre la escatología. Ya hemos culminado este estudio, Introducción a la Teología Cristiana. Esta es la última en la serie. Espero que estas clases, estos vídeos hayan sido de bendición a su vida. Vienen por ahí más adelante otros estudios bíblicos, así que estén pendientes a nuestra página de YouTube de la Iglesia Evangelio de Amor. Estamos ubicados en la calle Comerío número 394 en Bayamón, Puerto Rico. Si tienen la oportunidad de visitarnos, será una hermosa bendición recibirle. Dios le bendiga.